Estábamos hablando con nuestro distinguido invitado. Fabián, muchísimas gracias, como siempre, bienvenido a Cartas sobre la Mesa. De verte, un nuevo año. Un nuevo año, que esperemos que sea positivo, además. Bueno, ya son 3 días y ya hemos visto lo que va a suceder este año. Altamente político. ¿No? Y a propósito de eso es de lo que quiero hablar. A ver, como ejes centrales, ¿cuáles temas tú encuentras que van a ser los elementos fundamentales de esta gestión 24? Bueno, vamos a vivir las consecuencias de lo que hemos visto del accionar del Tribunal Constitucional, que ha estado marcando el debate político, ¿no? Un tribunal de ese tipo que no resuelve nada constitucional, todo lo contrario, pero ha generado un cuadro político complicado. Pero hay 3 temas que ya están en agenda y de la manera como se resuelvan esos 3 temas creo que va a marcar lo delicado de un año altamente electoral, altamente político, que es posible que estamos viviendo el preludio de una crisis política de enorme envergadura. Uno, el censo que se nos viene encima. 23 de marzo, la peor fecha para elegir para un censo. Hoy día ha sacado el gobierno un decreto para que los empleados públicos o cualquier tipo de empleado... Yo creo que ya desesperado porque está fracasando la convocatoria de voluntarios para el censo. No hay voluntarios, ¿no? Sí. Y claro, ese es un equívoco muy grande del INE. Confiar en los voluntarios, vayan a saber cuándo los capacitarán y cómo lo harán, pero ya el hecho de que se haya definido el 23 de marzo es terrible. Como te digo, es la peor fecha. Es sábado, es 23 de marzo, que en las provincias es todas homenajes aquí y allá, pero se va a provocar una fuga de gente de las capitales por ser sábado. Porque es la ocasión para que el jueves y viernes se traslade la gente. Claro. Eso es lo que se va a generar un cuadro de incertidumbre otra vez por un censo que quién sabe cómo se haga, pero que va a marcar la agenda política, porque la incidencia que va a tener el resultado del censo de aquí a 6, 8 meses va a tener influencia en lo político, en lo electoral, en la situación económica, es decir, dependiendo de cómo se haga pues el censo, ¿no? Esperemos que realmente sea el INE mínimamente responsable para sacar un censo realmente de primera. Ese es un tema. El segundo tiene que ver con las judiciales, es decir, quedó decantado de que no va a haber elecciones judiciales, por tanto, ¿qué va a pasar? Porque estamos ahora amanecidos con que no hay órgano judicial, porque esa prórroga va a funcionar, realmente piensan que va a funcionar, es decir, no es pues fácil autoprorrogarse violando la Constitución Política del Estado, les va a caer juicios por todo y por nada. Quien tiene hoy un trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué va a pasar? Si yo estoy perdiendo, voy a recurrir y voy a pedir la nulidad de lo que está haciendo este magistrado. Y eso va a pasar en todos los tribunales, es decir, vamos a sufrir una suerte de anomia estatal. Y no va a haber leyes, ¿no? Si los magistrados están fuera de juego, ese es otro debate y habrá que ver si tiene talante la Asamblea Legislativa Plurinacional para encarar realmente un proceso de preselección. Yo creo que está muerto ya este proceso, pero tiene que resolverse. Y finalmente, ya entrando en las elecciones del 2025, este año tiene que haber o no elecciones primarias. Ese va a ser un debate, dependiendo si es que se cumple lo que mi antecesor decía, o te cuadras o te chingas. Yo no creo que Evo Morales se cuadre fácilmente. Yo creo que antes va a chingar al país antes de cuadrarse. Sí. Entonces va a depender un poco de eso también para ver si va a haber o no primarias. Porque sabiendo cómo se operan las leyes y los legisladores que responden a la coyuntura política, es perfectamente que se anule este requisito que están obligados hoy día, por lo menos todos los partidos que tienen personería jurídica, a cumplir para habilitarse para las próximas elecciones. Tú sabes que hay una relación directa, no necesariamente absoluta, entre la condición económica y la condición sociopolítica de un país. ¿Cómo miras esto? Porque si bien los indicadores macro, crecimiento e inflación, digamos, como quiera verse, no están mal en nuestro país,
pero se hablan de otros indicadores que están en unos riesgos terriblemente peligrosos. Y si esto se puede desajustar, puede traernos o no este tipo de cosas. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, es que la estabilidad económica es muy difícil de sostenerla cuando tienes una profunda crisis política. Y ese puede ser uno de los boomerangs muy grandes contra Luis Arce Catacora. Que se pueda desatar finalmente la estabilidad que tenemos frágil. Porque los otros indicadores, si bien en términos macroeconómicos son gravitantes, un modelo que se asienta en un sobreendeudamiento, en algún momento va a reventar esta burbuja que todavía tenemos de una supuesta estabilidad muy frágil, estabilidad que puede ser saboteada, que puede ser definitivamente provocada por la profundización de la crisis política. Y esto es lo que puede desinflar esto, esa burbuja puede estallar y vamos a entrar en una franca crisis económica que va a empezar a afectar al bolsillo de todos los bolivianos. Y eso sería ya lo terrible que suceda, porque todo podemos aguantar, ¿no? Desbarajustes, que el Congreso no funciona, que finalmente don David Choquehuanca se dedica al vino y no dirige nada, que la Asamblea legisla o no legisla, al final que el órgano judicial no funciona, hace 12 años que no funciona, y que hacen lo que les da la gana. Hasta eso la ciudadanía está tolerando, creo que estamos siendo demasiado tolerantes con eso, pero ya cuando eso incida en el bolsillo de la gente, es que las cosas pueden cambiar abruptamente. ¿Qué capacidad encuentras en sectores sociales y de otra naturaleza el poder llevar adelante una capacidad de movilización en el país cuando toda la estructura organizacional social, particularmente, la está manejando el gobierno? Bueno, es difícil saber lo que va a suceder con la pugna y la querella abierta ya entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Pero eso va a definir un poco, porque ¿quién tiene capacidad de movilizar? La oposición está fuera de las calles. La oposición no existe en términos de calles, no tiene ninguna condición de mover nada. Y Santa Cruz lo ha demostrado, es decir, son incapaces de movilizarse siquiera y sostener una movilización para defender a su gobernador. Es un fracaso de la élite cruceña. Y como es un fracaso el hecho de no haber logrado designar al vicegobernador, ¿no? Y ahí es un tema crítico. Ahora lo van a tener que hacer, aunque sea un trucho fallo del Tribunal Constitucional. Es un error terrible de creemos. ¿Ah? Porque se ha peleado Aguilera con Camacho, y Camacho, claro, está haciendo todo, hasta esa ley departamental que argumentan, está hecha a la medida de Camacho. Es un pequeño tiranocillo también. Ahora no quiere que entre el otro cuando han sido electos los dos tienen la misma legitimidad. Es un error terrible que ahora van a tener que asumirlo de mala manera. Y así está la oposición, absolutamente dividida. Por tanto, la calle va a ser usada como otro factor de disputa del liderazgo político del movimiento al socialismo. Y ahí van a jugar los auténticos del Pacto de Unidad, los evistas del Pacto de Unidad, los otros que van a sacar a las calles para frenarlo a Arce Catacora, hacerle la vida imposible. Todo va a depender de la musculatura que finalmente muestre el propio Evo Morales, el propio MAS, el MAS de Evo o el MAS de Luis Arce Catacora. ¿A cuál le ves más fuerte? Yo creo que los dos tienen fortalezas distintas. Arce Catacora, el hecho de que está manejando el Estado, le facilita la prebenda, porque de eso vive el MAS. Y lo que le está faltando a Evo Morales ahora es la platita de los aportes, a los cuales se acostumbraba a manejar como le venga en gana. Es una plata bastante fuerte. Eso maneja hoy Arce Catacora. Entonces Evo va a tener que recurrir a otras fuentes medio de sus amigotes que tiene afuera. Entonces ahí va a haber un desequilibrio, pero donde sigue siendo fuerte Evo Morales es en el MAS, es decir, en la base social que sustentó su liderazgo. Ahí sigue siendo fuerte y esa fortaleza la vamos a ver dependiendo de cómo reacciona Evo Morales a la arremetida también de Luis Arce, porque aquí le conviene inhabilitarlo a don Evo Morales, a Luis Arce Catacora. A la oposición le convendría que Evo Morales sea candidato, que se peleen entre estos dos, que vayan fragmentados, no.
pero Arce Catacora está claro, lo quiere inhabilitar, porque si no, si Evo Morales va a las elecciones, ya sea con maniobras o no, revirtiendo este fallo que es medio raro, ¿no? Porque hasta ahora el fallo no está en la página web, pero todos dicen que en realidad no ha anulado la 084. Se supone que con los argumentos y demás se puede forzar. Mucha gente ya está diciendo, bueno, ya está fuera del ruedo, y no, creo que Evo Morales fácilmente no va a dejar el ring, ¿no? Va a depender de todo eso, pero la calle va a ser otro factor de incidencia política este año, además de todo lo que ya hemos mencionado como agenda política. Te tenemos en el curso de 2024. Te agradezco. Un gusto. Buen año para ti. Muchísimas gracias. Fabián Yazic, importante analista político de nuestro país, lo vamos a convocar recurrentemente en esta gestión.